Mi padre prometió conservar mi habitación tras la muerte de mamá, pero se la dio a su nueva esposa, mi tía, y la destruí frente a ellos, hasta dejarlos llorando entre ruinas. Siempre fui muy cercana a mi madre. Era mi mejor amiga, mi confidente y mi mayor apoyo. Recuerdo cómo se sentaba conmigo en el sofá, leyéndome mis cuentos favoritos y arropándome por la noche con un beso en la frente. Incluso cuando crecí, nuestros lazos nunca se rompieron. Pasábamos horas hablando de todo, desde la escuela hasta los chicos, y de nuestras esperanzas y sueños para el futuro. Pero cuando ella falleció, todo cambió. Era como si una parte de mí se hubiera ido, y me costaba encontrar mi lugar sin ella. Me sentía perdida y sola, y no sabía cómo seguir adelante. Mi padre hizo lo posible por apoyarme, pero podía ver el dolor en sus ojos cada vez que me miraba. Ambos la echábamos mucho de menos, y parecía que nunca podríamos superar su pérdida. Intentó llenar el vacío cocinando mis comidas favoritas y llevándome a pasear por el vecindario. Pero no era lo mismo. Nuestra relación siempre había sido diferente a la que tenía con mi madre. Éramos cercanos, pero siempre había una distancia tácita entre nosotros. Él era el proveedor, el protector, el que arreglaba las cosas cuando se rompían. Pero después de la muerte de mi madre, vi una vulnerabilidad en él que nunca había visto antes. Lloraba abiertamente y hablaba de cuánto la extrañaba. Era como si ambos estuviéramos experimentando el mismo dolor, pero no supiéramos cómo compartirlo. Con el tiempo, empecé a notar otros cambios en mi padre. Dejó de hablar de mi madre y comenzó a pasar más tiempo con sus amigos. Empezó a salir con otras mujeres, lo cual fue un shock para mí. No podía imaginar a nadie más con él, especialmente no tan pronto después de la muerte de mi madre. Pero parecía feliz, y eso era todo lo que importaba. Intenté ser comprensiva, pero era difícil. Sentía que se estaba mudando sin mí, dejándome atrás para lidiar con mi dolor sola. En cuanto a la relación de mis padres, siempre había sido fuerte. Llevaban casados más de 25 años y eran la encarnación de una pareja amorosa. Se reían juntos, cocinaban juntos y se apoyaban mutuamente en todo. Incluso cuando mi madre enfermó, mi padre fue su roca. Siempre estuvo a su lado, tomándola de la mano y diciéndole cuánto la quería. Pero después de que ella murió, fue como si su amor también hubiera muerto. Mi padre no podía hablar de ella sin derrumbarse, y empezó a evitar cualquier cosa que le recordara a ella. Creo que le resultaba demasiado doloroso afrontar la realidad de que ella se había ido. La echaba de menos. Echaba de menos sus risas, sus chistes tontos y la forma en que bailaban juntos en la cocina. Era como si una parte de mi infancia hubiera desaparecido y no supiera cómo recuperarla. Cuando hice las maletas para ir a la universidad, no pude evitar sentir que dejaba atrás una parte de mi familia. Pero esperaba que, tal vez, las cosas mejoraran con el tiempo. Antes de irme, mi padre me sentó y me hizo una promesa que yo quería desesperadamente creer. Prometió que mantendría mi habitación exactamente como estaba, como un santuario a mi infancia para que, cada vez que volviera a visitarlo, tuviera un lugar al que llamar mío. Sé lo mucho que significa esta habitación para ti, me dijo, con los ojos humedecidos. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estará aquí para ti. Sentí un atisbo de esperanza. Tal vez las cosas no serían tan difíciles después de todo. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses y los meses en semestres, empecé a notar que mis llamadas con mi padre eran cada vez más cortas y menos frecuentes. Siempre tenía prisa por colgar, citando el trabajo u otras obligaciones. Y cuando volví a casa para las vacaciones, noté que mi habitación ya no era la misma. Al principio, eran pequeñas cosas. Mis pósters habían sido retirados y mi colcha había sido reemplazada por algo que claramente estaba destinado a los invitados. Pero podía vivir con eso. Era como si estuviera tratando de hacer el espacio suyo, y podía entenderlo. Cuando entré en la casa, el olor familiar de mi infancia me golpeó. Pero cuando miré a mi alrededor, nada era igual.
Las fotos en las paredes habían sido reemplazadas por fotos de mi padre y mi tía. Los muebles de la sala de estar habían sido reordenados y no pude encontrar ninguna de mis viejas fotos familiares. Mi corazón se hundió cuando me dirigí a mi habitación, esperando encontrarla tal como la había dejado. Pero entonces me detuve en seco cuando vi a mi tía salir de mi habitación con una mirada de suficiencia en su rostro. No podía creer lo que estaba viendo. Mi habitación, el lugar donde había pasado innumerables horas leyendo y soñando, se había transformado en un vestidor para mi tía. Mi cama se había ido, reemplazada por un tocador y un sillón de felpa. Mis libros y juguetes habían sido reemplazados por estantes de ropa y cajas de zapatos. Las paredes habían sido repintadas en un tono rosa que me daban ganas de vomitar. Mi habitación había sido completamente destripada. Me quedé allí, incrédula, mirándola con lágrimas en los ojos. Mi tía nunca había sido parte de mi vida cuando crecía, y ahora se había apoderado del único lugar que se suponía que era mío. Mi relación con mi tía siempre había sido distante. Era prima de mi madre y solo la veíamos en ocasiones en reuniones familiares. Siempre me había parecido fría y distante, y nunca había mostrado ningún interés en conocerme. Mientras estaba allí tratando de procesar lo que había sucedido, mi padre apareció detrás de mí. Tenía una mirada de suficiencia en su rostro, como si me estuviera diciendo que él se había mudado antes que yo. Y supe que él era el que había permitido que esto sucediera. «Papá, ¿qué está pasando?», le pregunté, con la voz temblorosa de ira y dolor. «Lo siento mucho, cariño», dijo con una sonrisa en la cara. «No sé cómo decírtelo, pero tu tía necesitaba un lugar donde quedarse, y pensé que estaría bien dejarla usar tu habitación mientras tú estás en la universidad». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo pudo haber dejado que esto sucediera? Mi habitación era el único lugar donde podía escapar del mundo, y ahora se había ido. Me volví hacia mi tía, y con la ira hirviendo, «¿Cómo pudiste hacer esto?», le grité. «Se suponía que esta era mi habitación. ¿Cómo te atreves a quitármela?». Mientras estaba allí, mirando a mi tía con incredulidad, pude sentir cómo la ira crecía dentro de mí. ¿Cómo podía simplemente entrar y apoderarse de mi habitación? ¿Y cómo pudo mi padre dejar que lo hiciera? Me volví hacia él, con los ojos llenos de furia. «¿Estás saliendo con ella?», le pregunté, con la voz temblorosa de rabia. Su expresión de suficiencia desapareció rápidamente, reemplazada por una mirada de culpa y vergüenza. «Yo no pensé que te molestaría», tartamudeó. «Necesitaba un lugar donde quedarse y tu habitación estaba vacía». Lo interrumpí con un movimiento brusco de mi mano. «Me prometiste que mantendrías mi habitación como estaba», escupí. «Me prometiste que no dejarías que nadie más la tocara. Y ahora aquí está, apoderándose de todo». Mi padre miró al suelo, incapaz de mirarme a los ojos. Podía ver que sabía que la había cagado y que estaba demasiado avergonzado para siquiera intentar defenderse. Di un paso hacia mi tía, con los puños cerrados a los lados. «No tienes derecho a estar aquí», gruñí. «Esta es mi habitación y no tienes ningún derecho sobre ella». Ella me miró con una mirada fría y dura, y pude ver la satisfacción en sus ojos. «Necesitaba un lugar donde quedarme, y tu padre me ofreció tu habitación. No es mi culpa que no estuvieras aquí para usarla». Sus palabras fueron como una bofetada en la cara, y sentí una oleada de ira corriendo por mis venas. Sin siquiera pensarlo, me lancé hacia ella, empujándola a un lado mientras entraba en mi habitación. Cuando miré a mi alrededor, las paredes rosas y los estantes de ropa, pude sentir que mi sangre hervía. Esta no era la habitación en la que había crecido. Esta no era la habitación que mi madre había decorado con tanto amor y cuidado. Esto era una burla de todo lo que una vez había sido importante para mí. Sin dudarlo, empecé a destrozarlo todo. Arrojé la ropa al suelo, rompí las cajas de zapatos y rompí el tocador en pedazos. Era como un tornado arrasando la habitación, con una ferocidad que me sorprendió incluso a mí. Mis tíos y mis padres se quedaron en la puerta, mirándome con una mezcla de sorpresa y horror, pero no me importó. Se merecían ver la destrucción que habían causado,
Se merecían ver el dolor que me habían causado. Cuando terminé de destrozar mi habitación, me volví hacia mi tía con una sonrisa maliciosa en la cara. Le pregunté, con un tono empalagoso, si todavía necesitaba un lugar donde quedarse. Ella tembló de miedo y retrocedió. Con los ojos fijos en mi padre, volviéndome hacia él, lo miré con una mezcla de ira y traición. Le pregunté si era digno de ocupar el lugar de mi madre. Le pregunté si esta era la reacción que quería ver de mí, su hija, que siempre lo había apoyado. La expresión de suficiencia de mi padre fue reemplazada por la sorpresa y la culpa. Tartamudeó y tropezó con sus palabras, mientras le gritaba que lo había dejado hacer lo que quisiera, y había intentado ser comprensiva. Le conté cuánto deseaba que estuviera muerto, y que mi madre estuviera viva en su lugar. Las lágrimas corrían por mi rostro. No me importaba su reacción. Todos los años de contener mis emociones y tratar de ser la madura, finalmente me habían alcanzado. No tenía nada que perder. Mientras mi padre intentaba acercarse a mí, retrocedí, negando con la cabeza con incredulidad. Ya no podía soportar estar cerca de él ni de mi tía. Me lo habían quitado todo y no podía perdonarlos. En ese momento, me di cuenta de que tenía que irme. Mientras agarraba mis maletas y bajaba corriendo las escaleras, pude escuchar la voz de mi padre llamándome. «Espera, por favor, hablemos de esto», suplicó. Pero no podía escucharlo más. Lo empujé a un lado sin siquiera reconocer su presencia y me dirigí a la puerta. Cuando alcancé el pomo de la puerta, sentí su mano en mi hombro tratando de detenerme. «Por favor, no te vayas así», dijo, con la voz quebrada por la emoción. Pero no quería oírlo. Me aparté de su agarre y me volví para mirarlo. «Tuviste la oportunidad de arreglar las cosas», le dije, con la voz fría y llana. «Pero la elegiste a ella sobre mí, sobre mamá. Elegiste destruir todo lo que teníamos como familia». Mi padre me miró con lágrimas en los ojos, con el rostro contorsionado por el dolor. «Sé que cometí errores, pero te amo», dijo, con la voz apenas audible. «Por favor, no te vayas así. Podemos solucionarlo». Pero ya estaba harta de sus promesas vacías y sus palabras huecas. Negué con la cabeza, sintiendo una profunda sensación de tristeza e ira que crecía dentro de mí. «No, papá», dije con firmeza. «Es demasiado tarde para eso. No puedo perdonarte por lo que has hecho. No puedo perdonarte por lo que le has permitido hacer». Y con eso abrí la puerta y salí a la noche, dejando a mi padre solo en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Corazón oprimido. Actualización. Un día después. Mientras estaba sentada en mi habitación del dormitorio de la universidad, tratando de concentrarme en mis estudios y olvidarme de los acontecimientos de los últimos días, oí un golpe en la puerta. La abrí y encontré a mi padre allí, con aspecto demacrado y derrotado. «¿Podemos hablar?», preguntó, con la voz temblorosa. Dudé un momento, pero finalmente asentí y lo dejé entrar. Se sentó en mi cama y yo me senté en el borde de la silla de mi escritorio, aún recelosa de él. «Solo quería decir que lo siento mucho», empezó, con los ojos bajos. «No sé qué me pasó. Estaba tan perdido y confundido después de la muerte de tu madre. Y pensé que podía seguir adelante con tu tía, pero ahora veo lo equivocado que estaba. Y siento mucho todo lo que te hice pasar». Escuché sus palabras, pero me costaba creer que pudiera cambiar tan rápidamente después de años de abandono y traición. Me dijo que volviera a casa con él. «¿A casa?», le pregunté amargamente. «Me echaste y le diste mi habitación a tu amante. Tiraste a la basura todo lo que me importaba». Mi padre se estremeció ante mis palabras y pude ver la culpa grabada en su rostro. «Sé que la cagué», dijo. «Pero por favor, dame una oportunidad más de ser un mejor padre, te lo prometo. Te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para compensártelo». Me dijo que había roto con mi tía y le había dicho que se marchara inmediatamente después de que yo me fuera ese día.
Me miró con los ojos llorosos y habló con un tono lamentoso. Me dijo cuánto lo sentía de verdad y cómo se había obsesionado tanto con la idea de seguir adelante que había perdido el sentido común básico. Pero no podía creerle. ¿Cómo podía confiar en él después de todo lo que me había hecho pasar? Seguí siendo escéptica, pero algo en su voz me hizo querer creerle. Sonaba genuinamente arrepentido y pude ver el dolor en sus ojos. Me suplicó que volviera a casa y que le permitiera arreglar las cosas. No sé si puedo perdonarte, dije lentamente. Pero te daré la oportunidad de demostrarlo. Solo no la cagues otra vez. Mi padre asintió con la cabeza, con las lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, susurró. No te defraudaré. Narrador. Claramente, Ope está pasando por mucho. Su ira y su dolor están justificados aquí. Entia. Su padre avivó el fuego que ya ardía en ella. La habitación guardaba profundos recuerdos de su madre. Creo que Ope necesitaba más apoyo y consuelo de su padre, lo que no recibió. Su padre empezó a salir tan pronto, y luego su tía entró en escena. La presa iba a estallar, seguro, solo era cuestión de tiempo. Siguiente historia. Finalmente visité a mi hermana mayor después de un año sin vernos, y me sorprendió la forma en que ella y su marido trataban a mi sobrino de 2 años. El primer día que estuve allí, noté que mi sobrino pequeño estaba destrozando literalmente la casa, y ninguno de sus padres decía nada. Incluso tenía una sillita que arrastraba para hacer de las fiacies. Mi hermana dijo que estaba bien, que tiene derecho a su propia casa y que puede hacer lo que quiera mientras esté allí. Me opuse y le dije que también debería ser él quien recogiera después de sí mismo. Pero dijo que estaba bien y lo dejé pasar. Simplemente mantuve mis cosas guardadas en mis maletas. Cuando salimos al centro comercial, mi sobrino seguía entrando en las tiendas y sacando cosas de su sitio, y jugando con todo tipo de productos. Mi hermana nunca recogía después de él, y cuando intentaba hacerlo yo, me detenía y decía que es el trabajo de los empleados. No estaba de acuerdo con ella y me negué a entrar más en ninguna tienda con ellos. Simplemente esperaba afuera para evitar la vergüenza. Pero lo que finalmente colmó el vaso fue cuando fuimos al parque, y hay una parte del parque infantil dedicada a los niños mayores, como los adolescentes. Uno para los niños en edad escolar y otro para los niños pequeños en edad preescolar. Mi sobrino, por supuesto, fue a la sección de adolescentes y se subió a esta peligrosa estructura que está a unos 4,5 pies del suelo. Le dije a mi hermana que era una mala idea y que es demasiado mimarlo así. Y ella me contestó que no era asunto mío y que estaba harta de que la regañara y se sentó. Estaba nerviosa y me quedé merodeando por si pasaba algo. Y ¡bam! Mi sobrino realmente perdió el equilibrio y estaba a punto de caerse. Lo agarré y lo puse a salvo en el suelo. Fue entonces cuando mi hermana vino gruñéndome. ¿Cuál es mi maldito problema? Que está bien y sabe cómo minimizar la caída, incluso si se cae. Y que si supiera que había un poco de peligro, no lo habría dejado allí. Le grité que estaba totalmente desequilibrada y que nunca había visto padres como ellos. Me gritó de nuevo que me fuera y yo también estaba furiosa. Mis pertenencias aún estaban en su casa, así que fui allí y le dije a mi cuñado que, por favor, me las trajera. Me preguntó qué pasaba, y cuando me las entregó, le conté. Debería escucharlo de mi parte y me fui. Más tarde, mi cuñado y mi hermana, mientras estaban usando, enviaron este mensaje súper largo en el chat familiar, estudiando cómo los niños son solo seres humanos pequeños y saben mucho más de lo que les damos crédito, etcétera, etcétera, y pusieron el emoji de los ojos rodando al final. A varios miembros les gustó ese mensaje, y no sé, ¿debería haber observado la caída del niño y ocuparme de mis asuntos? NTA por evitar que se cayera. Se equivoca por completo. Los niños de 2 años saben caer. Parece que tu hermana te ha estado leyendo los libros de crianza equivocados. Dejar que los niños sean destructivos, sin instrucciones suaves para limpiar después de nosotros mismos, va a ser un gran problema para ella a medida que crezca.
La crianza de los hijos es difícil y la gente recibe muchos consejos contradictorios. Pero no debería dejar un reguero para que el personal de servicio limpie por todas partes a donde vayan, ni debería descuidarlo cuando está a punto de lesionarse. NTA. Soy partidario del juego aventurero, lo que significa que permito a los niños una cierta cantidad de libertad y riesgo. Ayuda a desarrollar la confianza. Lo difícil es esto. Siempre es un riesgo controlado, y un riesgo es diferente de un peligro. Juegan en estructuras diseñadas para su grupo de edad. No estoy rondando y diciendo, ten cuidado cada 20 segundos, pero estoy cerca y comprometido. Tu hermana está tomando una filosofía razonable, y aparentemente la está usando para abdicar de la responsabilidad y evitar enseñar a su hijo. Esto ni siquiera toca a lo irrespetuoso que es por ti. Permitir que un niño haga un lío en un lugar público y esperar que los empleados limpien después del niño. Así que no creo que fueras el idiota por no permitir que tu sobrino se lesionara o por oponerte a la forma en que tratan a los empleados de las tiendas y más tarde distanciarte.